¿Cómo está esa banda sumillosa? Qué alegría estar nuevamente juntos, reunidos alrededor de la preciosa palabra de Dios, mientras Jesús sigue edificando su iglesia y mientras nosotros, sus discípulos, seguimos rompiendo o confrontando todos los paradigmas acerca de la verdadera comunión, que es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no a través de tecnologías o no, no a pesar de distancias o no. Qué precioso es tener una reunión así, donde todos estamos alrededor de la palabra de Dios, pero también donde todos usamos nuestros dones o algunos de ellos para edificarnos mutuamente. Y me refiero a este tiempo donde tenemos conversaciones y donde compartimos perspectivas edificantes unos con otros. Bueno, pues les platico un poquito de chisme celestial antes de entrar en tema. Resulta que estamos, Gavita y yo, festejando los 10 años de Semilla San José en Costa Rica, esta preciosa comunidad también, apasionada por seguir y servir a Jesucristo, que se equipa intencionalmente en su palabra para que todos nos sumemos a la restauración del mundo, cada uno en sus trincheras, extendiendo el reino de Dios, siendo y haciendo discípulos. Y esa es la razón por la que estamos dejando esta grabación. Repito, nos gozamos mucho con lo que Dios está haciendo en los diferentes lugares donde Él ha tenido a bien extender este compañerismo precioso. Y repito, estoy sumamente feliz de tener esta oportunidad de esta manera, junto con ustedes, abrir la preciosa palabra de Dios y ser edificados. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 32 del libro de los Salmos. Mientras hacemos una pausa en Romanos, ya que en Romanos 4 Pablo llamó a dos testigos ilustres que son parte del pueblo judío, muy amados, a quienes llama a testiguar acerca del perdón de Dios, de la justicia de Dios que se recibe de una manera gratuita. Qué increíble que con estos dos testigos y en este capítulo 4 Pablo se atreve a confrontar la idea de que el linaje o las señales en el cuerpo pudieran hacer diferencia entre los hombres, repito, delante de Dios, quien es imparcial en su juicio pero también imparcial en su justificación. Y ya que Pablo hizo una alusión al precioso Salmo 32, consideramos pertinente, muy conveniente y edificante hacer una pausa y reflexionar en este precioso Salmo 32 másquil de David. ¿Me acompañan a leerlo? Salmo 32, comenzando en el verso 1. Salmo de David, másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan estos a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alégrense en Jehová y gócense
justos, y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Oramos, Señor hermoso, gracias por este privilegio, Señor, de no solamente leer tu palabra, sino poderla escuchar, Señor, con nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que abra nuestros ojos para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley. Y para que contemplando en ella, Señor, tu gloria como en un espejo, sigamos, Señor, siendo transformados a tu preciosa imagen, a la imagen de tu Hijo, Señor, como por tu Espíritu. Oramos esto y más en tu nombre, y tus discípulos decimos así sea. Amén y amén. Este precioso salmo, que es el primero de 12 con un título similar, Másquil de David. Másquil significa enseñanza, eh, instrucción, contemplación. Ha sido asociado con el precioso Salmo 51, donde evidentemente David está pidiendo desesperadamente perdón a Dios por el pecado no solamente de adulterio y de asesinato en contra de Urías y su esposa, Betsabé. Y repito, Salmo 32 no se sabe a ciencia cierta, pero muchos amantes de la palabra de Dios y estudiosos de ella lo asocian con el Salmo 51, repito, porque en el verso 13 el Salmo 51 dice, enseñaré a los pecadores tu camino. Y parece ser que este Salmo 32 es esta enseñanza de la que él habla en el Salmo 51, una enseñanza que nos invita, como un másquil, a reflexionar en la dicha preciosa del perdón que Dios ofrece a todo aquel que cree en él. No que le da a Dios una razón con sus obras, sino aquel que cree en aquel que justifica no al bueno, sino al impío, como ya nos lo enseñó eh, Pablo en Romanos, en el capítulo 4, en los versos del 1 al 12. ¿Les parece que leamos nuevamente el Salmo poniéndole sentido a lo que leemos? Salmo de David, másquil. Repito, el primero de 12 salmos de instrucción como este. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es interesante que esta palabra bienaventurado en el original está en plural, como si fuese bienaventurados. Parecería algo así como una doble dicha, una doble bendición. Por eso muchos lo han traducido la palabra bienaventurado como feliz y dichoso. Como que hay un énfasis en la dicha y en la felicidad en aquellos cuya transgresión ha sido perdonada. Y miren estos sinónimos que David usa en este precioso canto acompañado de un instrumento de cuerdas. Eso es lo que significa salmo. Transgresión, cruzar el límite. Pecado, errar en el blanco. Iniquidad, perversión, y todo eso nos muestra o son sinónimos de lo que Pablo nos dijo en los primeros capítulos de Romanos, particularmente en el capítulo 2 verso 12, cuando dice que todos los que sin ley han pecado, por primera vez introduce esta palabra en Romanos y nos habla no de errores, no de faltas, no de problemas de carácter, sino en el contexto está hablando de aquellas personas que hemos deshonrado al Dios que nos creó, primeramente negando su revelación, desechando la verdad, creyendo en la mentira y pensando que nosotros somos la razón de nuestra existencia. Pecado, una deshonra en contra de aquel que nos creó. Y aquí este salmo lo presenta con la palabra transgresión, pecado e iniquidad. Y es
precioso ver otra vez en este salmo, como en Romanos, que cuando se trata de restauración, cuando se trata de justificación, cuando se trata de perdón, el hombre no tiene nada que hacer. Cuando se trata de deshonrar a Dios, por supuesto que es la obra del hombre, pero cuando se trata de volver a Dios, de principio a fin, es la obra de Dios. Por eso nuestra parte es simplemente creer. Y esa justificación y ese perdón, por supuesto, tiene el poder para transformar nuestras obras, que Él ha preparado de antemano, dice Efesios 2:10, ¿verdad? Para que andemos en ella, pero no somos justificados por las obras. Para obras, sí, pero nunca por las obras, porque el perdón de Dios, ya que es ofrecido por la gracia de Dios, hace énfasis en quien la otorga, no en quienes la recibimos. Es lo que hemos estado aprendiendo en Romanos. Y entonces, hablando de que es la obra de Dios de principio a fin, mira estos verbos preciosos. Dios perdona, verso 1, verso 2. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Lo voy a volver a leer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué significa perdonar? Quitar la lápida de sobre aquellos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando el Señor no atribuye, no contabiliza nuestros pecados en nuestra cuenta. Repito, nos quita la lápida de la tumba en la que yacemos muertos para hacernos libres por su gracia. Cubiertos. Ya nos habló Pablo acerca de esto. Dios puso a Jesucristo como propiciación o como el pago y nosotros tenemos fe en su sangre, ¿verdad? Para que Él sea el justo, dice, y el que justifica. El hecho de que Dios ofrece un pago no solamente nos justifica a nosotros, sino le vindica a Él como justo, porque Él no puede tener por inocente al culpable, porque Dios es un Dios justo, que castiga la injusticia, pero cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Por eso dice que no solamente perdona y nos quita la lápida de encima, sino que nos cubre de nuestro pecado. Esto es, ofrece un rescate, un pago, el pago de su propia vida con la que Jesucristo compró nuestra libertad. Y después dice acá, no culpa. ¿Se fijan los tres verbos asociados con la obra de Dios? Perdonar, cubrir y no culpar. Esto es, y nos lo dijo Pablo, y esta fue la razón por la que incluyó este pasaje, no acredita, no contabiliza, mientras en el acto donde nosotros objetivamente creemos en el testimonio de Dios que nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo, ¿verdad? Nos es acreditada su justicia, negativamente nos son desacreditados nuestros pecados. Esto es, no culpa de iniquidad. Y dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Estoy buscando mi teléfono porque escribí aquí una cita interesante del famoso príncipe de los predicadores, conocido como Charles Spurgeon. Déjeme ver si lo encuentro. Aquí está. Escuchen esta cita de Spurgeon hablando acerca del engaño. La enseñanza de todo este salmo es la siguiente. Sé honesto, pecador. No te engañes a ti mismo. Confiesa todo tu pecado con sinceridad delante de Dios. Ten una relación con Dios auténtica y no simplemente digas que la tienes. Que tu fe sea del corazón, o mejor, no digas que tienes una fe. Deja a un lado la mera apariencia y el ropaje de religioso y de piedad y asegúrate de que tu corazón hable verdad delante
de Dios. ¿Cómo se engaña un pecador? ¿Cómo se engañaba eh, David? Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Romanos nos presentó a un hombre enfermo de la mente cuando cambia la verdad por la mentira. Primero se le enferma el corazón, no dándole gloria a Dios, no honrándole, no dando gracias, y el Señor en respuesta le entrega una mente reprobada. Es así como se empieza a enfermar la mente, cuando callas lo que necesitas hablar, lo que necesitas reconocer, el perdón que necesitas pedir tanto a Dios como a los hombres. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y eso es muy interesante. Me hizo recordar a la ira de Dios, que no solamente es, podemos situarla en un futuro, sino Romanos la presenta, la ira de Dios en su aspecto presente. Dice que desde el cielo se revela también la ira de Dios, se revela en tiempo presente contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice aquí que la mano de Dios no solamente es una mano que te protege, que te sustenta, que te cuida, sino que se agrava, que te disciplina. Dios disciplina a los que aman y azota a todos los que toma por hijos. Y en el caso de la ira, en el capítulo 1, es, es un acuse de recibo de la voluntad del hombre de no darle honra a su creador. Los versos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó en inmundicia de sus concupiscencias y de sus corazones. Y hay tres momentos donde primero les entrega a la inmundicia de sus corazones, después a pasiones vergonzosas y finalmente a una mente reprobada. Esto es la manifestación de la ira de Dios en el presente. Y aquí dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y ahí dice la palabra Selah. Y como buen mástil de instrucción y de contemplación, nos invita a respirar y meditar en esa verdad. ¿No será que las circunstancias adversas y difíciles que estás enfrentando no te las está infligiendo nadie, sino Dios, como su trato misericordioso para que consideres su amor, su gracia, y a la luz de su amor y de su gracia, te arrepientas y le pidas perdón a Dios? Selah. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mi pecado, otra vez, no son mis errores. Señor, tengo problemas para dormir. Señor, es que mi carácter es así. Bueno, Señor, sabes que fui educado de esa manera. No, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. He atentado contra tu honor. He negado, Señor, tu nombre. He pisoteado tu sangre, Señor. Perdóname. Es muy diferente. Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados cuando estos son confesados. Cuando el chisme se le deja de llamar chisme y se le empieza a llamar, Señor, te he deshonrado. Cuando la antagonía, el pleito, el resentimiento se le deja de llamar resentimiento y se le empieza a llamar, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti te he deshonrado, he negado tu verdad, me he creído mejor que los seres humanos, me creo con el derecho de juzgar, Señor, cuando yo mismo, yo misma, te debo cuentas.
Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sí, se me hizo increíble esta porción. Me recordó al hijo pródigo, que estando ya en esa miseria tan terrible donde le llevó su orgullo y su deseo de independizarse y no darle cuentas a nadie, dijo, en la casa de mi padre hay mucho alimento y muchas personas gozan de ese alimento. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus siervos. Fue algo que pensó decirle, pero nunca le dijo. Cuando el padre lo vio regresando a su casa, dice que corrió, la Biblia dice que corrió a él y que el padre cayó este discurso con un abrazo y con un beso y con una preciosa reconciliación, desacreditándole sus pecados y acreditándole su justicia, poniéndole un vestido blanco, ¿no? Zapatos nuevos, un anillo en el dedo y regocijándose, diciendo, mi hijo era muerto, mas ha revivido. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y en ese momento, no por obras, sino por la fe solamente, tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Y aquí hay otra pausa, Selah. Es tan grande, Señor, tu amor. Es tan poderosa tu misericordia, Señor, que literalmente hace alejar de nosotros nuestras rebeliones como lejos está, Señor, el oriente del occidente. Eres tan bueno, eres tan precioso. Solo Jesús puede perdonar pecados. El psicólogo te puede dar consejos. El maestro te puede enseñar. Cristo es el único que puede perdonar tus pecados. Y los pecados son los que enferman la mente, el corazón, las relaciones y todo lo que el hombre toca. Es conocido también el pecado como el vómito del diablo. Se me hizo muy interesante esta definición, pero es repugnante y necesitamos desprendernos de él mientras en una confesión sincera y en un acto de fe Dios nos desacredita este pecado de nuestra cuenta y nos lo cambia por su preciosa y perfecta justicia para que nuestras obras sean justas, pues, y aceptables delante de Él para la alabanza de la gloria de su gracia. Verso 6, por esta razón, porque solamente tú puedes perdonar pecados, porque solamente tú eres Dios, Señor. Orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. El libro de Hebreos, capítulo 3 verso 7, dice, busquen al Señor. Eh, si escuchas hoy su voz, quiero decir, si escuches hoy tu voz, no endurezcas tu corazón. O sea, hay un momento para buscar a Dios. ¿Cuándo es? Cuando escuchas su voz, porque también nos dijo Romanos que no hay quien busque a Dios. Buscamos sus bendiciones, buscamos su producto, pero no sus subproductos, pero no buscamos su gloria. Que nuestras vidas existan para su gloria y para su alabanza. Que nuestros matrimonios cuenten la historia preciosa del Dios, ¿no? Que se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. Que todo lo que hagamos de palabra, de hecho, lo hagamos para la gloria y honra de nuestro Dios. Por eso, si escuchas esta invitación, esta reprensión y esta oportunidad, no endurezcas tu corazón, dice nuevamente Hebreos 3, verso 7. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es así como se sentía David, inundado por la culpa, inundado por su orgullo, inundado por la injusticia de su pecado.
Tú eres mi refugio. Me llama mucho la atención que antes se escondía de Dios, pero ahora el justo se esconde en Dios. Tú eres, Señor, mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Mientras antes, sin confesar, mientras callaba, la mente y el corazón se le enfermaban, cuando declara su pecado y se encuentran con la misericordia de Dios, es libre, pues, de la angustia. Me guardarás de la angustia. Y con cánticos, Señor, de liberación me rodearás. Y ahí también dice Selah. Esto es una pausa musical para meditar. Señor, qué preciosa es la comunión a la que me has llamado en Cristo. Señor, que nada estorbe entre nosotros, Señor. Hazme una persona súper sensible al pecado, Padre, para que este no me distraiga, no me enferme, no me evite experimentar esta paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esta perfecta paz, Señor, que tú traes con tu justicia, de lo que Pablo nos va a hablar capítulos adelante. Verso 8 te haré entender. No nos servía la mente cuando habíamos cambiado la verdad por la mentira, ¿verdad? Fuimos entregados, o el ser humano fue entregado a una mente reprobada, pero ahora, con el perdón de Dios, Dios nos hace entender y ver las cosas desde su perspectiva, a la luz de su palabra. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Se me hace muy interesante que Gaby, mi esposa, cuenta que cuando se sentaban con su papito a la mesa, su papito era un poco impaciente, pues era general del ejército mexicano y entonces, pues como buen general estaba acostumbrado que todos le obedecieran y le obedecieran pronto. Entonces cuando se sentaban a la mesa, le decía a alguno de sus hijos o en este caso a Gavita, Gavita, ¿me pasas por favor? Y nada más con la pura mirada. Y entonces dice Gaby que, ¿qué necesitas, papito? Y otra vez, nada más, solamente se le quedaba viendo las servilletas, ¿no? Y la gente tenía que saber que necesitaba la servilleta, pero tenía poca paciencia. Y cuando le volvieron a preguntar, ¿qué necesitas, Sofa? Pues, ¿qué no ves dónde estoy mirando? Con su enseñanza y su palabra, Dios nos enseña a dónde está mirando y las cosas que tienen valor para Él. ¿A dónde está mirando el Señor? No sé, los que vivimos cerca de la frontera. ¿A la opulencia? ¿A las catedrales? ¿O a la injusticia? ¿A la opresión y a la miseria? ¿Dónde están los ojos del Señor? Bueno, cuando pasas tiempo con Él en su palabra y te cambia la perspectiva, te enseña y dirige tus ojos hacia donde se dirigen sus ojos. Como dice esa preciosa canción, esa frase me gusta mucho. Rompe, Señor, nuestros corazones por aquello que rompe tu corazón. Es un poco esto. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento otra vez. Cuando estábamos sin entendimiento nos adelantábamos como los caballos, ¿no? O nos retrasábamos como los mulos. Pero el Señor, mientras nos hace entender y nos enseña dónde está su corazón y su mirada de misericordia y de gracia y de restauración y de reconciliación en este mundo, quiere que vayamos con Él. Quiere ir a nuestro lado y que no nos adelantemos a su guía ni a su dirección, pero tampoco nos retrasemos y dilatemos nuestro paso con la desobediencia, ¿no? Y estos caballos y mulos han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. ¿Será que
David lo dice por experiencia. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en el Señor le rodea la misericordia. Eh, y nos dijo, ¿se acuerdan estos versos que nos aprendimos ahí en Romanos capítulo 2 versos 4 y 5? O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira. Muchos dolores habrá para el impío. Y esos dolores no llevan al ser humano al arrepentimiento. Lo que lleva al ser humano al arrepentimiento, nos lo dijo Pablo en el capítulo 2 versos 4 y 5, no menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. No ignores que su benignidad nos guía al arrepentimiento. No son los dolores, porque dice Salomón que aunque majes o aplastes al necio muchísimas veces en un pisón, todo ese sufrimiento no le hará que se aparte de su necedad. Lo que aparta al ser humano de su necedad es la misericordia que necesitamos tú y yo reconocer, la que nos lleve a arrepentirnos y abandonar por completo nuestro pecado para que decidamos vivir para la honra, la gloria y la alabanza de Dios. Alégrense, verso 11. Y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Me hace pensar en Pablo en Filipenses 4. Regoncíjense. Y otra vez les digo, regoncíjense. ¿Por qué o en qué? Pues en el perdón de Dios. Y si hiciésemos una lista de todas las cosas por las que nosotros, como discípulos de Jesús, nos necesitamos gozar, en este salmo son muchísimas. Su perdón, el pago tan alto que Jesús efectuó por nuestra liberación, el no ser acreditadas todas nuestras faltas, errores, injusticias, en otras palabras, todos nuestros pecados, su perdón, su presencia, su consuelo, su dirección, su guía, su protección, su refugio. Alégrense, gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Preparémonos pues para tener un buen tiempo, chicos, de conversación y de edificación mutua.